Esto es Ecos del Bosque, un espacio creado por FCC para conversar con quienes toman acción en la promoción de la gestión forestal responsable. En cada episodio descubriremos cómo desde nuestra posición podemos contribuir al cuidado de los bosques y el medio ambiente. Y veremos cómo los bosques están presentes en nuestro día a día. Hola, sean bienvenidos al tercer episodio de Ecos del Bosque, una iniciativa de FCC. Mi nombre es Alejandro Reynosa y seré su conductor junto con mi amigo Daniel Bedoya. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo, ¿cómo estás? Muy emocionado de este tercer episodio. La verdad es que tengo muchas expectativas porque el tema de hoy y la invitada, no sabes. Pero quería empezar preguntándote un poco, ¿qué relación crees que tiene el sector de las bebidas y más que todo el sector de las bebidas alcohólicas con la sostenibilidad? Me lo pones un poco complicado, Daniel, porque, bueno, claramente me imagino en el packaging, es decir, pueden haber etiquetas, pueden haber quizás cajas de cartón, de madera tal vez también. Y ahora que mencioné madera, pensé en otras posibilidades, pero no estoy seguro de estar 100% correcto. Yo creo que esto claramente es un tema muy interesante. Claro. Nos puede resolver quizás un poco más nuestra invitada hoy. Claro que sí, así es. Así que, bueno, demos la bienvenida entonces a Valentina Lira. Ella es gerente de sustentabilidad de Viñas Concha y Toro. Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Diego, Alejandro? Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo estás, Valentina? Bueno, cuéntanos un poco y me gustaría que nos cuentes sobre la posición en tu empresa. Cuéntanos qué haces, cuánto llevas en Concha y Toro, cuáles son esas principales actividades o trabajos que tienes tú en la organización. Alejandro, te escuchaba en el comienzo cuando tú decías qué relación tendrá el mundo de las bebidas con la sustentabilidad. Bueno, efectivamente está muy ligado y por eso es que yo soy gerente de sustentabilidad de Viña Concha y Toro, justamente para poder abordar temas que nos acerquen a las mejoras y en el fondo también a incrementar el impacto que nosotros como compañía podemos hacer tanto en la parte ambiental como en la parte social. La industria del vino es una industria bien selecta, digamos. Tú no la encuentras en todas partes del mundo, la encuentras en climas mediterráneos. Los climas mediterráneos que son propios de España, Italia, toda la zona donde está el mar Mediterráneo, ¿cierto? En la zona de California, que sería como el mismo lado en Europa, pero hacia América. Y después lo que sería el equivalente hacia abajo, digamos, el hemisferio sur, que es la zona donde está Chile, también Argentina, algunas partes en Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica, que es como toda la franja mediterránea del hemisferio sur. Nosotros como industria abastecemos de bebidas, digamos, de vinos hacia todo el mundo, a un sector ampliamente exportador, dado que se genera en poquitas partes, pero se consume en todo el mundo. Y también, ¿cierto? Nosotros, como Viña, ya hablando un poco más de Viña Concha y Toro, nosotros somos una compañía que este año está cumpliendo 140 años elaborando los mejores vinos. Está presente en más de 140 mercados. Y para que ustedes se hagan una idea del tamaño y el impacto de la compañía, les comento que cada segundo se abren 13 botellas de Viña Concha y Toro alrededor del mundo. ¡Wow! Mira, o sea, nos falta la de nosotros aquí para abrirla. ¿Cómo así? Siento que en lo que llevamos platicando ya se abrieron más de 50. Ya se abrieron más de 50 botellas en estos pocos segundos. Wow, Valentina, y bueno, en términos de la empresa, Concha y Toro entiendo que tiene 3 pilares fundamentales en los cuales está cimentado. ¿Cuáles son estos 3 pilares? ¿Puedes contarnos un poco al respecto? Mira, nosotros como compañía, ¿cierto? Y para poder perpetuar en el tiempo, es que necesitamos tener estos lineamientos de largo plazo que nos permitan ir orientando nuestras acciones, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 3 ejes centrales que son la innovación, la excelencia y la sustentabilidad.
Eso, sobre esos 3 ejes, bueno, y estos 3 ejes, ¿cierto?, cimentados en lo que son las bases de nuestras personas, nuestros equipos, el know-how interno, y todo lo distintas, en el fondo, las distintas personas que trabajamos en la organización. Estos 3 ejes de trabajo, ¿cierto?, tienen que irse entrelazando en el tiempo para que nosotros podamos ir manteniendo siempre estos 3 elementos en consideración. Siempre trabajando con innovación, con nuevos productos, con nuevos portafolios, innovación también en nuestras técnicas de producción, innovación también estar atento a cuáles son las señales del mercado, de los consumidores, cómo van cambiando sus gustos, sus preferencias. Y la excelencia tiene que ver con el tema de cómo nosotros también nos enfocamos en la calidad, vinos de alta calidad a un precio razonable y competitivo que nos permita, ¿cierto?, estar en todos lugares y en los distintos mercados. Y también la sustentabilidad como eje que nos permita perdurar en el tiempo, cuidando nuestros recursos financieros y nuestros recursos naturales. La combinación de ambos. Y también, bueno, todos nuestros recursos, ¿cierto?, recursos humanos, sociales, que es todo lo que les mencioné delante, ¿cierto?, que es la base también de cómo se estructura la compañía. Buenísimo. Pues claramente vemos que uno de los pilares fundamentales de Contradictorio es justamente la sostenibilidad, la sustentabilidad, como lo estabas mencionando. ¿Cómo se vive o cómo entiendes tú esa importancia? Ya nos contaste un poco de ir más allá, ya nos contaste un poco de esos relacionamientos que tiene la industria, particularmente bebidas, vinícola, en estos temas, pero me gustaría ahondar más. Cuéntanos de impactos directos, cuáles o cómo se relaciona la industria vinícola directamente en el medio ambiente, con el planeta en general. Alejandro, nosotros somos, uno cuando ve la botella de vino elaborada, de repente se olvida o lo ve muy lejano, de que en el fondo nosotros somos una empresa que está muy ligada a la tierra. Toda nuestra producción de las uvas que son seleccionadas para elaborar los vinos viene de la tierra. Y por lo tanto, ¿cierto?, nosotros también tenemos una parte agrícola muy fuerte. Una parte agrícola que nos liga, ¿cierto?, a los cultivos de rotación anual, que nos linkea también con las zonas rurales, con los distintos territorios donde nosotros estamos presentes y donde nosotros también tenemos que ir buscando generar ese impacto. Esto es como nosotros no buscamos empatar. Nosotros buscamos generar el impacto positivo en los lugares donde estamos. Que la gente sienta que si hay una comunidad y Contradictorio está presente, que esa comunidad está mejor con la presencia de Contradictorio que sin la presencia nuestra. Claro. en términos sociales. Y lo mismo pasa con temas ambientales. O sea, lo que nosotros estamos buscando hoy día es cómo se hace nuestra agricultura, cómo se hace sostenible nuestra agricultura. Es a través de distintas medidas que nosotros vamos implementando en el campo en función de que, por ejemplo, que los suelos no se agoten. El suelo, que es la base del recurso, no se puede agotar. Es fundamental porque es la base de nuestro negocio también. Y en eso, ahí es donde nace también la relación con el bosque, porque cuando nosotros hablamos de los ecosistemas productivos, ¿cierto?, tenemos nuestras parras, nuestras vides, que es de donde nosotros sacamos las uvas y hacemos el vino. Sin embargo, la naturaleza no tiene límites y por lo tanto no entiende límites. Por lo tanto, el viñedo en nuestros territorios convive con los bosques naturales. Generan un solo ecosistema que tiene una parte productiva y que tiene una parte natural, en donde el bosque también juega un rol central, en cuáles van a ser, por ejemplo, los servicios que va a entregar al viñedo en términos de la protección, en términos de regulación hídrica, en términos de ir, por ejemplo, ayudando a lo que es la parte del incremento del carbono orgánico en el suelo. Claro. Ahí es donde nosotros vemos que la relación que existe entre el viñedo y el bosque es totalmente virtuosa. Totalmente virtuosa.
para nosotros, y a lo mejor eso es un poco distinto a lo que tienen otras empresas que trabajan o que están bajo el alero de FSC, es que nosotros el bosque no lo ocupamos para producir, para producir madera, digamos. Lo ocupamos para producir servicios ambientales que se retroalimentan o que generan este impacto positivo en nuestra vida. Y por lo tanto es una parte fundamental también de nuestras acciones concretas en el campo. Claro. Qué maravilloso, porque además esto es bien interesante, porque al principio Daniel me preguntaba, ¿no? ¿Cómo crees que se relaciona la industria de las bebidas con el FSC? Y pues yo me fui a lo básico, ¿no? O sea, a las etiquetas, al packaging, que es algo que quizás conocemos. Pero Concha y Toro tiene esta maravilla de que no solamente, no está, digamos, solamente en lo básico, sino que además exploró otras oportunidades a partir de ser aliados del FSC, de certificar justamente áreas en manejo forestal. Digo, ya que entramos a ese tema, me gustaría primero, antes de tocar como los puntos claves sobre esto, que tenemos que explicarlo también para quienes nos escuchan, tú, Valentina, ¿cómo crees o qué podrías decirnos de la certificación FSC? ¿Cómo se alinea con las estrategias de sostenibilidad de Concha y Toro? Bueno, como les mencionaba, ¿cierto? Nosotros, como empresa agrícola, como empresa que está ligada a la tierra, sostenibilidad para nosotros es un eje central. Pero nosotros guiamos todas nuestras acciones a través de un plan estratégico de largo plazo, ¿ya? Ese plan estratégico se llama Descorcha un futuro mejor. Y lo que vamos haciendo dentro de ese plan estratégico es que vamos viendo cuáles son todos los temas en donde nosotros queremos impactar positivamente, ¿ya? Entonces, dentro de esa gama, ¿cierto? De los temas que nosotros tenemos 10 focos o 10 líneas de trabajo. 5 son en ámbitos sociales y 5 son en temas ambientales, para tener el equilibrio entre lo ambiental y lo social. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestra relación con FSC nos ayuda a nosotros no solamente a reafirmar las líneas de trabajo que tenemos en biodiversidad, en cambio climático, en agua, en lo que es la parte ambiental. O sea, tenemos 3 de 5 en donde ya nos aporta el FSC. Pero además nos ayuda también en todo lo que es la relación con nuestros consumidores, porque nos permite demostrar nuestro compromiso, nos permite en nuestra relación con la comunidad, porque nos ha permitido enriquecer nuestra relación y nuestro día a día con la comunidad. Y también con nuestros proveedores, porque nosotros también tenemos proveedores que están trabajando hoy día, y como dices tú, lo que nosotros llamamos insumos secos. Todo lo que sea para, en el fondo, para vestir el vino, digamos, nosotros lo llamamos insumos secos. Y ahí es donde están todas las cajas, el packaging, todo lo que sea el packaging, las cajas, los separadores, las cosas que usamos de madera, cajas de madera también, ¿cierto? Sí. Entonces, también, y si ustedes se dan cuenta, en el ámbito social, proveedores, comunidad y también nuestras personas, nuestros consumidores, o sea, tenemos 4 de 5 ejes sociales, en donde también el FSC nos brinda un apoyo y nos ayuda en el fondo a ir reforzando este compromiso. Entonces, para nosotros está muy alineado, por eso no tuvimos ninguna duda en el momento en que se generó este sistema, ¿cierto? En que emerge la posibilidad de que las empresas comenzaran también a incorporar esta certificación, llevándola hacia el lado también de los servicios ecosistémicos y no solo la producción del bosque. Porque antes, cuando existía solo producción del bosque, nosotros no teníamos no calificábamos, digamos, para FSC. En el minuto en que FSC se abre a que los servicios ecosistémicos también tengan relevancia en términos de certificación, ahí es donde nosotros vemos la oportunidad y fuimos una de las primeras empresas en Chile en certificar servicios ecosistémicos de captura de carbono. Buenísimo.
Me parece, Alejandro, que las preguntas que le estás haciendo a Valentina son fantásticas. A mí me gustaría, Valentina, preguntarte qué valores particularmente, ya nos comentabas estas 10 líneas de Descorchando un Mundo Mejor, ¿verdad? ¿Cómo se vive la responsabilidad social empresarial en Concha y Toro? O sea, ya me gustaría, ya que estamos hablando, todavía no quiero que nos metamos a FSC porque quiero que la audiencia conozca más allá de qué es lo que está haciendo Concha y Toro. Quiero que nos cuentes, no sé, de algún tipo de programa que tengan con sus colaboradores, acciones que vayan más allá de lo que está haciendo Concha y Toro. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, nuestra estrategia de sustentabilidad, como te decía, tiene este balance, ¿cierto?, entre 5 iniciativas sociales, 5 iniciativas ambientales, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tratamos de que estos elementos, ¿cierto?, no van separados, no hay cajitas separadas, sino que todos se interconectan y en el fondo se potencian entre ellas. Entonces, nosotros tratamos siempre de que las iniciativas tengan esta doble función. Entonces, nosotros, por ejemplo, en lo que es la parte interna, nuestras personas, te voy a comentar un ejemplo porque también está ligado al tema del bosque sin estar en el líder de FSC. Todo está ligado. Todo. Me encanta. Exacto, todo está ligado, está todo interconectado. Aquí no se trata de eso y así es la forma también de generar sinergias entre las distintas iniciativas. Pero decía que en materia social, por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa en torno a nuestras personas, a todos quienes trabajamos en Viña Concha y Toro, que se ejecuta de manera conjunta con la gerencia de personas. ¿Ya? Nosotros también, mucho de lo que se trabaja en sostenibilidad tiene que ver también con la articulación interna y tiene que ver con la conexión con las distintas áreas de la compañía, y en donde también ellas participan activamente de las distintas instancias que tenemos. Entonces, por ejemplo, en materia de personas, nosotros hacemos actividades también en torno al bosque. Tienen todo el ciclo genera todo el ciclo de producción del bosque, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos con distintas áreas, vamos haciendo voluntariados, por ejemplo, para llevar a las personas, equipos de trabajo, a nuestros campos, a recoger semillas de especies de árboles nativos. Entonces, se hace una actividad en conjunto con distintas áreas, que además sirve para que la gente también vaya conociendo, ¿cierto? Nuestra misma gente vaya conociendo los campos, vaya conociendo los viñedos. Eso lo trabajamos en Chile hay una organización que se llama la Corporación Nacional Forestal, que es un organismo estatal que se encarga del cuidado de los bosques, de los bosques públicos de Chile. Y con ellos también les pedimos que participen con nosotros, porque tienen profesionales altamente capacitados que nos enseñan la técnica para poder recoger semillas, para poder seleccionar semillas. Esto lo hacemos no solamente con personal de la compañía, sino que también llevamos esta iniciativa a la comunidad. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es invitar a distintos colegios rurales a que se integren con nosotros para ir a, por ejemplo, cuando viene la época que es en esta época en marzo, cuando empiezan a caer las semillas, en el otoño, cuando empiezan a caer las semillas, nosotros vamos y elegimos distintos lugares donde refugiamos esas semillas. Después tenemos un involucramiento también de las personas, porque las semillas, por ejemplo, se llevan a nuestros propios viveros, donde nosotros en nuestros viveros estamos haciendo crecer parritas, no las vides. Pero también hay un espacio que se dedica exclusivamente para cultivar especies de árboles nativos, que son las semillas que nosotros recogemos, que se hacen crecer en estos viveros y que después, cuando las plantas ya están grandes, se llevan a terreno y se plantan nuevamente en los distintos viñedos. Y eso también lo vamos haciendo en algunas de esas plantaciones, las hacemos con la gente misma del equipo de la compañía, y hay otras donde ya es más masivo, donde ya tenemos que plantar muchas más. Ahí ya traemos una empresa ya más especializada para que nos ayude a hacer las forestaciones más masivas, digamos. Pero la idea de este programa, que se llama Manos a la Tierra, es justamente que la gente nuestra y que nuestra comunidad se integren al bosque, que aprendan
a reconocer este tipo de, por ejemplo, de reconocer semillas. Se hacen capacitaciones también a la gente del área agrícola, por ejemplo, sobre prevención de incendios. Que hoy día es vital porque, como ustedes saben, ¿cierto? Los incendios, y debido al cambio climático, los incendios hoy día son cada vez de mayor frecuencia, mayor duración, y son más voraces porque el material orgánico está seco. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir también enseñando estas nuevas, en el fondo, medidas de protección al personal de la comunidad y también al personal propio, sobre cómo poder irnos, en el fondo, como defendiendo de estas consecuencias indeseadas que tiene el cambio climático. Wow. También en el caso de proveedores, por ejemplo, también nosotros trabajamos con ellos en programas que incorporen temas ambientales y sociales. Y también de esa forma generar una contribución en todo lo que es la parte, nosotros no le llamamos responsabilidad social, nosotros le llamamos sustentabilidad social. La sustentabilidad social está enfocada en nuestros consumidores, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en la comunidad y en nuestra gente. Y esas son las 5 iniciativas que hoy día nosotros tenemos funcionando en pie y con el involucramiento de distintas áreas de la compañía. Buenísimo, buenísimo. Qué increíble. Además, a mí me gusta justamente esta parte, Dani, de las empresas como Concha y Toro, que son muy responsables, que no solamente lo hacen en un carácter corporativo, sino que además involucran a sus colaboradores, ¿no? Todo esto que nos acabas de compartir, Valentina, de cómo involucran esta recolección, pero que después se siembra y después hay un árbol que se trasplanta. Me parece maravilloso, además, lo que ya se mencionó de pronto, ¿no? O sea, no se quedan solamente con la proveeduría certificada, sino Concha y Toro va más allá, certifica manejo forestal, pero además, a partir de ahí hay otras cosas que vamos a abordar un poquito más adelante. Y así, en este sentido, Valentina, de todo lo que nos cuentas, entiendo que como Concha y Toro tienen estos ejes, estas estrategias de sustentabilidad social, ¿verdad? Perdón. Exactamente. ¿Cómo llega? ¿Cómo llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que certificarnos, aliarnos con el FSC. ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿cómo fue eso? O sea, ¿quién contactó a quién? ¿Quién llamó a quién? ¿De dónde llegó ese interés? Porque todo lo que nos estás mencionando es fantástico, pero también me surge esa misma pregunta, Leo. Claro. Mira, nosotros tenemos todas estas cosas que yo les estoy comentando, ¿cierto? Y que ya nosotros tenemos un súper buen desempeño. Nuestro desempeño está certificado bajo la certificación de empresas B, por ejemplo. Nosotros hoy día somos una de las empresas B, que es parte también de este movimiento global por una nueva economía de impacto regenerativo, ambiental y social. Pero eso, por ejemplo, no es algo que nosotros hayamos empezado a hacer ahora. Esto ha sido un camino, ha sido un trabajo de mucho tiempo y muchos años, en donde antes, por ejemplo, antes del año 1987, ¿cierto? Estas actividades eran como cosas bien hechas nomás, como mira lo que estamos haciendo. Y a contar del año 1987, cuando nace la definición del concepto de desarrollo sostenible, ahí es cuando lo empezamos a identificar y decir, estos elementos que estamos trabajando son elementos de sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros como compañía hemos ido también reconociendo. Porque nosotros, yo les comentaba, nosotros somos una empresa que tiene 140 años cultivando en los mismos lugares donde estamos hoy día presentes. Nosotros tenemos campos que son de aquella época, digamos. Ajá. Y que todavía nos siguen dando sus frutos y que por lo tanto esa también es una demostración de que nuestros suelos, por ejemplo, no se han ido agotando en ese tiempo, sino que continúan entregándonos la materia prima para poder seguir trabajando. Entonces, nosotros cuando abordamos esos temas, cuando nosotros trabajamos esos temas, la idea es que no sea solamente en un lugar o que no sea solamente con un área, sino que la idea sea a través del involucramiento de toda la cadena de producción de las distintas áreas de la compañía. Incluso, no sé, áreas que uno dice, oye, a lo mejor estas áreas están más en la oficina, a lo mejor no tienen mucho, ¿cómo las podemos involucrar?
todo el mundo, la idea es que participe de alguna iniciativa de sustentabilidad al menos una vez al año. En el fondo, que eso, ¿cierto?, es lo que queremos o a lo que aspiramos. Claro, buenísimo, buenísimo. Sabemos que Concha y Toro tiene una certificación en manejo forestal. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, o sea, ¿cómo les fue la auditoría? A mí siempre me gusta preguntar eso, ¿cómo fue el proceso para llegar a la Porque certificación? además, por cómo lo cuenta Valentina, dijo, hasta que el FCC ya dio que había la oportunidad, pudimos entrar. Eso me dice que ustedes desde antes ya nos conocían y ya querían colaborar. Pero por supuesto, claro. Mira, nosotros y también, dado que nosotros tenemos esta relación con la tierra, tenemos un programa de conservación de bosque que venía desde el principio de los años 2000. Y nosotros teníamos bosque nativo, ya teníamos bosque nativo protegido, ¿ya? Y bueno, la idea siempre fue ir avanzando con lo que nosotros teníamos en el bosque. Hicimos un inventario por allá en el año 2013, hicimos un primer inventario de carbono en los bosques para ver cuánto era el carbono que estaban en el fondo acumulando, que tenían nuestros bosques. Hicimos también inventarios de biodiversidad para saber cuál era la riqueza, poder identificar dónde estaban los hotspots, que eran los lugares que a lo mejor nosotros teníamos que cuidar con más intensidad en el fondo porque tenían zonas de alto valor de conservación. Y así nosotros fuimos avanzando. Entonces, FSC es un estándar que para nosotros era conocido también, porque nuestros proveedores de casas, de cartones, ya contaban con esa certificación. Nosotros también, cuando nosotros hay incluso algunas etiquetas de nuestros vinos que están utilizando etiquetas que son de papel certificado y que también querían desplegar esa información. Entonces, habíamos tenido un acercamiento, o como decimos aquí en Chile, un pololeo. Un pololeo, me encanta. Un pololeo es como un acercamiento así. Y habíamos tenido con FSC. El problema era siempre que nosotros, aún sabiendo que nosotros teníamos bosque, teníamos programas de conservación y teniendo muchas, en el fondo, iniciativas para poder desplegar, como nosotros no éramos una empresa de origen forestal, no podíamos certificar. Entonces, cuando aparece la posibilidad de servicios ecosistémicos, lo que nosotros hicimos fue postular. En el fondo, nosotros tuvimos que postular para ver si era factible que nosotros, como empresa vitivinícola, optáramos a una certificación. Y claro, en un principio era como raro, porque es una empresa que produce vinos, se quiere certificar con manejo forestal sustentable, no es su giro. Y de hecho tuvimos que llegar hasta Bonn para hacer preguntas de si era factible o no. Eso a través del apoyo que nos dio nuestra oficina FSC aquí en Chile, porque yo también conocía en el trabajo que nosotros estábamos haciendo con el bosque y nos ayudaron un poco a llegar y en el fondo a presentar esto de decir, bueno, ¿por qué una empresa que no es forestal podría? O sea, nosotros fuimos la primera empresa no forestal certificada con FSC. No sé si hoy día habrán otras que también se están certificando, pero nosotros fuimos la primera. No sé si todavía somos la única, pero nuestra motivación fue esa. Y cuando empezamos a trabajar, ¿cierto?, en nuestros campos y para ver si cumplíamos o no el estándar, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Claro, fue un poco raro al principio que nosotros teníamos que pasar también por el estándar de manejo para obtener la certificación de servicios ecosistémicos. Claro. Primero teníamos que certificar manejo forestal. Pero en muchos de los criterios de manejo forestal se relacionaban con la producción. El aprovechamiento. Sí. Exacto. Entonces, como no está de aprovechamiento, decía, no sé, ¿cómo lo estoy con las cosechadoras? Y era como cosechadoras de árboles. Ya, entonces ahí, durante la auditoría nos dimos cuenta también que el auditor se pudo dar cuenta que había muchas cosas que no aplicaban porque nuestro giro no era de manejo forestal. Pero todo lo que sí tuviera que ver con el concepto de manejo en el ámbito de conservación, eso sí aplica. Y entonces fue bien conversado, digamos, fue bien conversado en el tema de cuando un criterio aplica o cuando un criterio no aplica.
Entonces, ahí también fuimos descubriendo un poco esa parte. En lo que fue la parte del servicio ecosistémico en sí, nosotros también ya habíamos hecho los cálculos, ya teníamos estimaciones para lo que era captura de carbono. Entonces, no nos fue tan difícil porque nosotros ya lo teníamos, como yo les comenté, ¿cierto? Lo habíamos hecho en el año 2013 y de ahí en adelante nosotros tenemos un monitoreo periódico para ir viendo. Por lo tanto, era algo que nosotros ya teníamos, con lo que nosotros habíamos trabajado, más algunas cosas que obviamente tuvimos que hacer porque son requerimientos específicos del estándar FSC. Logramos certificarnos sin mucha dificultad, pero fue por eso, porque nosotros, como les comentaba, ya traíamos una larga historia de trabajo. No fue que de repente se nos ocurrió de un día para otro certificar el bosque, sino que teníamos muchas actividades ya, y por lo tanto esto para nosotros nos sirvió para poder reafirmar ese compromiso que nosotros teníamos con el bosque. Buenísimo. Sí, bueno, justamente creo que algo que pasa en el FCC es que, bueno, igual que con Chitoro, nosotros digamos que somos relativamente más jóvenes, el FCC desde su creación, pero también se ha ido adaptando, ¿no? Justamente la intención o la misión es bosques para todos, para siempre, y bajo esa misión, si se tienen que lograr hacer cambios o adaptaciones para lograr esa misión, pues siempre se estarán haciendo, ¿no? Ahora, hemos hablado un poco sobre manejo forestal, que es una certificación del FCC mediante la cual digamos que los administradores de los bosques entienden es como una guía, digámoslo así, de cómo hacerlo de forma sostenible. Esto para aprovechar los recursos, siempre pensando en las generaciones futuras. Pero también has mencionado, Valentina, algo que es también parte de lo que por lo que estamos aquí, que son los servicios ecosistémicos. Es un concepto que existe, pero que quizás no todo el mundo conoce. En tus palabras, ¿tú cómo definirías los servicios ecosistémicos? Qué bueno que llegamos a esta parte en la conversación, porque justamente tiene que ver con todo lo que hemos ido conversando. Cuando tú eres una empresa agrícola, ¿cierto? Tú tienes un terreno, pero sabemos que el terreno, tú no tienes solamente el terreno productivo donde tú plantas, sino que también tú tienes campos que tienen otras formas de recursos naturales, y que esos recursos naturales son nativos, y que en el caso nuestro es el bosque. Por lo tanto, un servicio ecosistémico para nosotros es la forma en que en la parte productiva y el ecosistema natural se retroalimentan y conviven. Y así es la forma como se nutren mutuamente. Nosotros, por ejemplo, en los viñedos que nosotros tenemos, y así es como partió nuestro programa de conservación de bosque, que partió como en inicios de los años 2000 en la compañía. Ese programa partió porque nuestro gerente agrícola de aquella época, ¿cierto? Que era la persona que lleva todo lo que es el manejo de los viñedos, notaba claramente que aquellos viñedos que tenían bosques en las zonas aledañas tenían siempre una vitalidad distinta, porque tenían mayor humedad, porque tenían, tenían los suelos, tenían buenos suelos, necesitaban menos aplicaciones de productos químicos, por ejemplo, en el fondo para poder mantener la vitalidad del cultivo. Y por eso fue que el programa partió. O sea, en ese momento, algo muy intuitivo, que es la forma de cultivar el viñedo, la gente con su experiencia de campo se dio cuenta que había un beneficio para el viñedo, y ese beneficio para el viñedo se llama servicio ecosistémico. Y también, ¿cierto? En el caso de el viñedo también hoy día actúa en el fondo, yo iría un poco más hacia el lado de la biodiversidad, sobre todo hacia el lado de la fauna, porque el viñedo, y nuevamente, la naturaleza no entiende fronteras, no entiende límites.
No es todo es una sola, todo es en un proceso, todo es una zona integrada. Por lo tanto, cuando tenemos animales o mamíferos, por ejemplo, mamíferos de baja escala, aquí en Chile el mamífero de baja escala típico en la zona de los viñedos es el zorrito, un zorrito que es de tamaño pequeño y que circula no solamente por el bosque, sino que para él el viñedo también es un corredor natural. Porque el zorrito no distingue que voy pasando por un cultivo o voy pasando por una zona productiva. El zorrito ve que está verde, que encuentra alimentos, que encuentra biodiversidad, que encuentra conejos, que encuentra alimentación, que encuentra agua. Por lo tanto, esa zona la utiliza como una zona también de corredor, una zona de paso, una zona donde alimentarse, descansar y encontrar agua. Nosotros, por ejemplo, hoy día en todos los viñedos estamos instalando en las distintas zonas bebederos que se hacen con las barricas de donde se almacena el vino, ¿cierto? Esas barricas nosotros las reutilizamos, las partimos por la mitad, se ubican en los viñedos en distintas zonas estratégicas donde nosotros sabemos que hay circulación de especies y entonces, por ejemplo, van los mamíferos de pequeña escala, van aves también, o llegan anfibios, ranitas, que van ahí son puntos de hidratación que hoy día nos sirven también para incrementar, y nuevamente, no solo para empatar, es para incrementar la biodiversidad dentro tanto del bosque como del viñedo. Entonces, creo que es bien virtuoso lo que se produce, es muy virtuoso ese círculo que se produce, sobre todo en los campos. No sé si, en el caso de los viñedos, ¿cierto? Como es un cultivo, de repente pasa mucho que los cultivos no tienen zonas de bosque. ¿Ya? Entonces, porque tienes un cultivo y como, no sé, como típico uno ve las imágenes del campo, ¿cierto? Cuando miras desde un avión, por ejemplo, se ve un cuadradito de un color, después otro de otro, y no tienes corredores de biodiversidad entre medio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que pase. ¿Ya? Por eso es que vamos generando estos mosaicos, vamos generando esto a través de la forestación, en las distintas zonas, es donde estamos tratando de que se vaya enriqueciendo también los bordes, de manera que no actuar como una barrera, sino como un corredor y dar continuidad a las especies de fauna y también dar continuidad, ¿cierto?, a la existencia de especies de flora. Claro, perfecto. Valentina, y aquí para nuestra audiencia, Valentina ha tocado puntos muy importantes sobre no solamente el sistema de FSC en general, sino el procedimiento de verificación de impactos en los servicios ecosistémicos. FSC tiene un procedimiento que busca o que identifica la verificación de impactos en 5 servicios ecosistémicos. Valentina, nos has hablado de algunos ya, pero esos servicios ecosistémicos son el agua, la biodiversidad, la calidad del suelo, la captura de carbono y el servicio ecosistémico recreativo. Sí, eso también es un tema muy importante que nos dan los bosques. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, Alejo, seguramente a Valentina también, que va caminando en el bosque y eso se siente como si uno estuviera en un masaje, le estuvieran dando un masaje, eso es otra cosa. Pero el tema importante en esto es que necesitas, o uno de los requerimientos para poder emitir declaraciones o emitir impactos verificados en servicios ecosistémicos es el manejo forestal. Y creo que lo que tú mencionabas, Valentina, de ese efecto directo que tiene el manejo correcto del bosque sobre el vino, es algo fantástico. Yo no sabía, yo no soy tan conocedor de estos temas, pero me encanta saber que el bosque está generando un impacto en un producto que yo sí consumo bastante. Digo, como nos lo... Yo también. No te voy a dejar solo en eso. Pero además también creo que es importante que las personas que nos escuchan también sepan que a través de los servicios ecosistémicos hay un impacto verificado. Tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Que es medible, que podemos saber qué se está haciendo, ¿no? Y que entonces cuando algo es cuantificable es mucho más fácil quizás de entender lo que se está logrando a partir
de un manejo forestal sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, Valentina, preguntarte, para ustedes, hablamos de captura de carbono, entiendo que es importante para ustedes. ¿Qué significa tener ese servicio ecosistémico para Concha y Toro? Para nosotros es muy, muy importante. Mira, en este caso, ¿cierto? Ustedes comentaban 5 servicios ecosistémicos, ¿ya? De esos 5 servicios ecosistémicos, nosotros solamente hoy día tenemos uno certificado, ¿ya? Que es la captura de carbono. La idea es después, a futuro, también ir incorporando otros servicios ecosistémicos, pero que no hemos podido, por ejemplo, incorporar todavía porque justamente la cuantificación es un desafío. Y si tú no lo puedes cuantificar, ¿cierto? No tienes cómo respaldarlo. Entonces, es como mientras avanzamos en eso, la idea es continuar con el servicio de captura de carbono, que para nosotros sí es cuantificable. Lo que nosotros buscamos al final, ¿cierto? Es en el fondo, hacer o generar la mejor versión de nosotros como empresa. Eso es lo que buscamos en el fondo, como superarnos día a día, ¿ya? Y en ese sentido, es cierto, no solamente biodiversidad y el cuidado del bosque es una de las iniciativas que nosotros tenemos en pie, sino también una iniciativa que está ligada a la acción climática. Y dentro de eso, ¿cierto? Nosotros como empresa forestal, o como empresa no forestal, digamos, sino que como empresa agrícola, nosotros nos damos cuenta que también tenemos un rol. Nuestros activos naturales son las parras, es el suelo, tenemos bosque. Y esos activos naturales capturan carbono. Y cuando nosotros reconocemos ese servicio que nos entrega la naturaleza y lo podemos cuantificar, entonces ahí es cuando lo podemos certificar. Y además incorporarlo a nuestra medición de huella de carbono. A través de esta certificación, ¿cierto? Claro. Para nosotros queda de cierta forma, ¿cierto? Avalada esa captura que realizan los bosques. Hoy día, para que ustedes más o menos sepan, nosotros estamos capturando solo en nuestros bosques, ¿ya? Porque todavía estamos trabajando en lo que es la medición del suelo del viñedo ahora. Ya vamos a tener noticias posiblemente a fin de año. Eso, pero nuestros bosques son 4.200 hectáreas de bosque nativo. Y esas 4.200 hectáreas están capturando anualmente aproximadamente 10.500 toneladas de CO2. Lo que equivale, en el caso nuestro, más o menos a la misma cantidad de emisiones que tiene el área agrícola. O sea, lo que nosotros estamos avanzando es que a través de la forestación y a través de todas las actividades que vayamos haciendo para incrementar el carbono capturado en el bosque, vamos a poder, en el fondo, totalmente neutralizar las emisiones que genera nuestra actividad propia, nuestra actividad directa. Entonces, es súper importante la contribución que está haciendo nuestro bosque, nuestra tierra, nuestra área agrícola a través de las mejores prácticas regenerativas para el suelo que permitan incrementar esa captura de carbono, porque así es la forma en que nosotros vamos a poder también mitigar efectos del cambio climático. Y hacer nuestra contribución, digamos, porque esta es una cruzada en la que estamos todos, digamos. Claro, pero nuestra contribución tiene que ser neta en emisión, que también es parte de los compromisos que nosotros tenemos en nuestra estrategia de sustentabilidad de Scorcha un futuro mejor. Buenísimo. No, Valentina, a mí se me eriza la piel, Alejandro. O sea, a mí me encanta hablar de estos temas porque soy una persona apasionada con esto. Nos estabas contando, Valentina, que el hecho de que se puedan verificar estos impactos que son medibles, que te permite, bajo el procedimiento de servicios ecosistémicos de FSC, poder realizar ese impacto verificado, ¿no? Al final del día, ese impacto va con su sello de FSC, va con su responsabilidad, va con su... Oiga, aquí está mi impacto, aquí esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo comunican ustedes eso?
Porque eso es otro tema, ¿no? O sea, ahora es, listo, estamos haciendo las cosas, estamos realizando las cosas, pero ahora quiero saber es qué dicen, cómo lo comunican y qué tanto les ha servido FSC para ayudarles en ese tema. Porque, yo quiero acotar además también algo que mencionaste, Valentina, que me parece interesante, y es que no es fácil, ¿no? Tanto la certificación como la verificación del impacto no es algo sencillo. O sea, esto creo que es importante porque no quisiera decir que es un logro como tal, o tal vez sí lo sea, y yo lo estoy demeritando, pero sí es una meta a perseguir, vaya, ¿no? Entonces, lo que preguntas, Dani, creo que es importante porque si ya lo están haciendo, ¿cómo lo comunican? Mira, qué buena pregunta, porque aquí sí tenemos un gran desafío que hemos estado permanentemente conversando con la gente de FSC Marketing, porque efectivamente, como nosotros no somos una empresa forestal, nosotros no tenemos productos forestales en los cuales poner nuestro logo, por ejemplo. Porque nosotros producimos vino, no producimos madera. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos una pequeña dificultad, diría yo, en términos de cómo poder comunicar esto a través de nuestra propia certificación. Cuando nosotros ocupamos madera, por ejemplo, cajas de madera para los vinos, esa caja de madera va con el logo, pero el logo es del proveedor. Del proveedor. No es mi logo, no es mi certificado que yo tengo súper lindo, así como que dice Viña Conchaitor, que está súper bonito con toda la... Hoy día nosotros no lo podemos poner, no lo podemos desplegar al mundo con nuestra certificación y con nuestras acciones. Por lo tanto, todo lo que sea comunicación a nivel de consumidor, para nosotros se nos hace muy complejo porque no podemos. Las etiquetas que sí ocupan, por ejemplo, que yo les comentaba, que tenemos marcas que ocupan el logo de FSC, nuevamente es el logo de la cadena de custodia del proveedor que dice que el papel es sustentable. Pero no podemos ocupar el logo que dice Viña Conchaitor, tiene un programa de bosques, tiene un programa de conservación de bosques, tiene manejo forestal sustentable y por lo tanto, ¿cierto? Lo que se está comunicando en el fondo, estos beneficios que otorga el bosque, no se pueden comunicar hoy día a nivel de producto. Solamente a nivel de comunicaciones como esta que estamos teniendo hoy día y que para nosotros es una excelente oportunidad para poder conversar sobre todo este programa súper lindo que nosotros tenemos en pie y nuestro compromiso, pero que no nos permite, hoy día, no nos permite comunicarlo a través de nuestros productos. Cosa que yo creo que también debería ser una gran oportunidad, no solo para Conchaitoro, sino también para FSC, porque como les dije, nosotros estamos llegando con nuestros productos a 13 consumidores por segundo. Sí. Esos 13 consumidores que están ahí por segundo podrían recibir el mensaje de FSC y del impacto que se está generando a través de los servicios ecosistémicos. Es una lucha que vamos a continuar dando, porque pensamos que puede ser muy positivo, no solo para nosotros, sino también para el FSC. De acuerdo contigo, Valentina, lo anotamos. Tarea, nos llevamos una tarea, creo que es el primer invitado que nos dice, necesito que hagan esto y nos vamos a poner a trabajar para que podamos ayudarles a ustedes para que... No me pongo a prometer nada, pero vamos a hacer la lucha juntos porque creo que es un tema muy fundamental, muy importante. Daniel, Alejandro, yo creo que, mira, nosotros somos la primera, es cierto que todavía somos la primera empresa que no es forestal y que está certificada. Pero creo que FSC hoy día tiene un posicionamiento global que le permite pensar más allá, incrementar su ambición y apuntar no solo a la industria forestal, sino que también a aquellos que hoy día tienen bosque y que están haciendo acciones para conservarlo. Y la industria eléctrica, la industria ganadera, incluso hay empresas mineras que también están generando y tienen que, como parte de sus compromisos de compensación, tienen que también tener, crear y plantar bosques. Entonces,
creo que el impacto sería aún mayor si es que también empezáramos en el fondo como a generar estas conversaciones. Que FSC sea el gran paraguas bajo el cual está la conservación del bosque, no solo en el ámbito de la producción forestal, sino que en todo su aspecto. En todo, me encanta. Claro, y como te decía, al final del día también es lo que buscamos, es la misión del FCC y estamos aprendiendo en el camino justo esto que viene de ustedes, por ejemplo, que lo están viviendo, como lo dice Dani, creo que es muy importante para nosotros porque es a partir de ahí también que nacen los cambios, ¿no? Pero bueno, ahora, Valentina, hemos hablado desde Concha y Toro, sostenibilidad, hemos hablado de su proveeduría, que por cierto, eso también es un tema bastante interesante porque dices que hay etiquetas que, corrígeme si me equivoco, dijiste que nos lo exigen. Esto es un tema del consumidor, es un tema del mercado. Ustedes, ¿por qué deciden o no utilizar el logo del FSC cuando tienen proveeduría certificada? Mira, nosotros hoy día no tenemos ninguna obligación. No hay ningún tipo de requerimiento del cliente, por ejemplo, o exigencia legal, no existe, ¿ya? Sino que lo que nosotros hacemos es que voluntariamente son los equipos de las áreas de marketing que dicen, aquí yo quiero publicar esto a mi consumidor porque este mensaje va de acuerdo a mi marca, ¿ya? Perfecto. No todos, por eso lo digo, no todos lo hacen, porque no todas las marcas, sobre todo en el mundo del vino, hay distintos tipos de mensajes, y lo otro es que hay un desafío súper importante que no es menor en el mundo del vino. El espacio donde tú entregas información es así chiquitito. Sí, claro. Cierto. Es chiquitísimo. Uh-huh. Es muy pequeño. Entonces, tú quisieras poner más cosas, pero no se puede. El resto es del vidrio. Entonces, no puedes poner toda la información que a veces tú quisieras poner. Y hay muchos requisitos legales que tú debes desplegar y, por lo tanto, el espacio utilizable de una etiqueta en realidad no es la etiqueta entera, sino que además de ser chiquitito, tú estás en espacio disponible en aproximadamente un tercio, en donde tú te puedes poner más creativo y poner cosas, ¿cierto? Encuentras notas de maridaje principalmente, con qué puedes maridar este vino, por ejemplo, cosas de ese estilo. Ahora, como les comentaba, nosotros de manera voluntaria, las marcas utilizan el logo del FSC, la etiqueta, para indicar que el papel con el que está hecho es un papel que proviene de fuentes sustentables. Y eso, en algunos mercados hoy día vemos que es bien apreciado, sobre todo, por ejemplo, en los países nórdicos. Los países nórdicos hoy día que son súper exigentes en términos de la sustentabilidad de los productos que consumen. En UK también, en el Reino Unido también vemos que hay mucha preocupación. Y yo te diría que en el resto de los países es todavía incipiente. Ya todavía uno no ve tan marcadamente en algunas partes, en Estados Unidos, por ejemplo, en la costa oeste, en Estados Unidos, Asia, África, hoy día la verdad es que no se están fijando mucho en ese tipo de variables. Pero sí, por ejemplo, cuando tú presentas a nivel de, no a nivel de consumidor, digamos, pero sí mucho a nivel de la relación, cuando hay la relación comercial con tu cliente. Por ejemplo, las grandes cadenas de retail. Uh-huh, claro. Las grandes cadenas de retail sí hoy día consideran y valoran que tú tengas, por ejemplo, tu packaging con FSC. Uh-huh. Porque lo conocen también. Porque lo conocen de muchos otros productos. Entonces, para ellos es como que, bueno, FSC también está llegando a este otro ámbito y no solamente en las casas de cereales, sino que también está llegando a través de algo que es distinto y que es una botella de vino. Uh-huh. No, entonces, fantástico. ahí sí, yo te diría que... Ahora, yo creo que esto es solo cosa de tiempo, ¿no? O sea, como les digo, el FSC también es un estándar súper conocido a nivel de consumidor, por lo tanto, va a llegar el momento en que la gente va a también empezar a preguntarse, bueno, ¿y por qué esta etiqueta no viene del manejo forestal? O el corcho, o esta caja de madera. ¿Por qué no vienen de manejo forestal sustentable?
Eso te iba a preguntar y iba a hacer también un comentario ahí bien chistoso. Te iba a decir, te voy a hacer una pregunta corchadora. Así decimos nosotros los colombianos, Claro. ¿no? Y el corcho, ¿cómo va el tema del corcho? ¿Qué sabemos del corcho? ¿Hay corcho certificado? ¿Tenemos corcho certificado en Viña y Concha y Toro? ¿O eso También hay es corcho certificado. buenísimo? También hay corcho certificado. Entonces, mira, que cada industria va teniendo sus particularidades, pero yo no sé si ustedes se han fijado, la mayoría de las veces cuando uno saca el corcho, lo que te encuentras es escrito, ¿cierto? La marca, porque después la gente que lo guarda en el recuerdo. Ajá. Hay otros corchos que nosotros tenemos que dicen Concha y Toro, hay otros que dicen de la marca y todo. Entonces, es muy poco el espacio, nuevamente, es muy poco el espacio que tú tienes para desplegar un logo como el del FSC. Que quedaría deformado o porque da un espacio muy chiquitito no lo puedes poner. Entonces es difícil desplegar esa información al consumidor. Claro. Pero no es que no lo tenga. Ahora, Es verdad. no todos los corchos que nosotros tenemos hoy día son certificados FSC, porque no todos nuestros proveedores tienen la certificación, pero la mayoría de ellos sí. La cosa es, o el único problema es que no lo podemos poner porque, nuevamente, como te digo, el espacio ese es un espacio que nosotros también ocupamos para entregar mensajes al consumidor y que compite con en el fondo compite con ese espacio que es tan pequeño. Pero detrás de eso tenemos todo el tema de la trazabilidad, de la aprovisionamiento responsable y el aprovisionamiento de los cortos también. Qué maravilla. Y cuando quieran también nosotros nos ponemos a su disposición para hablar con los proveedores, para que conozcan el FSC y por ahí también ir sumando fuerzas en este camino de la sostenibilidad. Claro que sí. Valentina, ya para ir cerrando con esta charla, preguntarte aquí desde tu experiencia como alguien que trabaja en temas de sostenibilidad, ¿cuál es el papel, cuál crees que es el papel de las empresas, de las organizaciones en la actualidad en términos de sostenibilidad ambiental? Digo, ustedes lo hacen bastante bien, ya lo vimos. Desde tu experiencia, ¿cuál es ese papel? Es un rol central. O sea, creo que las empresas hoy día tenemos un rol central en el fondo de hacernos cargo de nuestros impactos como primera etapa. Pero como segunda etapa, no solamente, como les decía yo en el principio de esta conversación, no solo empatar. Nosotros sabemos que como empresa, ¿cierto? Nuestra misión central es generar impacto para nuestros accionistas. Nosotros somos una empresa productiva que tiene como fin, ¿cierto?, generar beneficio económico para sus accionistas. Esa es nuestra definición, o es la definición de empresa aquí y en cualquier parte del mundo. Pero esa generación de esa ganancia económica no puede ir en desmedro del medio ambiente o en desmedro de la sociedad. Nosotros las empresas tenemos la misión de, en el fondo, generar ganancia económica y además generar beneficio ambiental y beneficio social. Entonces, el desafío es un desafío de triple impacto. De impacto positivo en términos económicos, ambientales y sociales. Y no solamente en temas económicos o no solamente en temas ambientales. La idea, ¿cierto? O dónde está, porque esto dicho en el teórico es súper fácil, pues lo que nosotros escuchamos siempre es cierto que la sostenibilidad se trata del equilibrio ambiental, social y económico, es lo que escuchamos siempre. Pero llevarlo a la práctica, ahí es donde está el desafío. Porque tú no puedes ser, tu preocupación ambiental no puede ir en desmedro de tu ganancia económica. Claro. Y al revés también. Tu ganancia económica no puede ir en desmedro del medio ambiente. Entonces, ahí es donde está el equilibrio y el balance. Y en ese balance hay muchas empresas que se pierden. Porque se dedican mucho o a la ganancia económica, o hay otras que también se pierden el norte y se empiezan a dedicar y se empiezan como a preocupar demasiado de lo que es la parte ambiental sin darse cuenta que
la función de una empresa es generar beneficio económico, considerando esto como reflexión de valor. No, fantástico, Valentina. Fantástico. Me encanta, me encanta. Muy rápido porque creo que ya estamos terminando el próximo paso de Concha y Toro. Danos un spoiler. ¿Qué es lo que sigue en sostenibilidad para Concha y Toro? ¿Dónde o qué deberíamos esperar? Pero tú ya nos dijiste. ¿Más servicios verificados? Más impactos verificados. ¿Qué esperamos? Exacto. No, nosotros queremos seguir incrementando nuestra ambición en términos de biodiversidad de bosque. Hoy día nosotros tenemos un ratio, así como o una tasa de conservación que es de 0,4 hectáreas protegida por cada hectárea de viñedo plantado. ¿Ya? Lo que nosotros aspiramos es a incrementar ese ratio e incrementar la cantidad de bosque que nosotros podamos, en el fondo, proteger por cada hectárea plantada que nosotros tenemos, por cada hectárea de viñedo plantado que nosotros tenemos. Entonces, por ahí vamos a tener novedades este año. Vamos a tener también novedades en el ámbito de tal vez de nuevos servicios ecosistémicos que vamos a ir incorporando. Y nuestra máxima, bueno, también nos gustaría, ojalá, poner el logo de FSC de nuestras certificaciones, nuestras botellas. Pero por lo que vamos a ir seguro también es hacia la reducción de emisiones, y eso lo vamos a lograr a través también de este servicio ecosistémico que nosotros tenemos certificado con FSC, que juega un rol central en nuestra estrategia climática futura. Así que muchas iniciativas. Qué maravilla, de verdad qué maravilla todo lo que nos has contado. Sí. Y compartido, Valentina. Pues ya llegamos al final de esto, Dani. Así es. No, Valentina, muchísimas gracias por tus palabras, por tu sabiduría. Creo que ha sido una conversación muy amena, espectacular, porque nos abriste los ojos, o creo que le abres los ojos a la audiencia de otras formas en las que FSC se vincula con las compañías. Y FSC, ya fuera de productos convencionales o de los que se ha hablado todo el tiempo, que es los empaques o la madera, sino que FSC en las soluciones basadas en la naturaleza. Creo que eso es fantástico. Gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Sí, pues nada, eso, Valentina, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Esperamos seguir incrementando también esta alianza con ustedes. Claro que sí. En todo lo que se pueda. ¿Nos vamos con tarea? Nos vamos con tarea. Así es. Eso, esperamos volver pronto contigo con buenas noticias. Y pues bueno, para toda la audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos. No olviden de regalarnos un like, de decirnos si les gustó este podcast, qué otros temas les gustaría que toquemos. Y nos vemos en la próxima. Soy Alejandro Reynosa y esto fue Ecos del Bosque. Chao, gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Este fue un ejemplo más de cómo desde nuestra actividad y tomando decisiones responsables podemos cuidar los bosques. Si te gustó, no olvides suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio y aprender más acerca del cuidado del ambiente. Nos vemos muy pronto aquí en Ecos del Bosque.